Voy a compartir pantalla y ver el tema de esta semana. Bueno, entonces este sería el tema de esta semana, vean, y este es mucho más aplicado es de fluidos también, pero es mucho más aplicado que lo anterior. Sin embargo, lo anterior es como para tener las bases de, para poder ver esto. No se podría ver este sin los otros, porque entonces se queda como información perdida. Entonces, definición de presión y todo eso. Y aquí se usa el concepto de presión, pero ya sabemos qué es la presión. Y entonces, por eso hay que darlo en ese orden, estática primero, luego dinámica y luego viscosidad. Este se usa para fluidos en movimiento también, pero la diferencia es que aquí el fluido es más real porque metemos el término de viscosidad, que es como se llama la fricción en los fluidos. Entonces, el tema se puede llamar fluidos reales, otros le llaman fluido, para nosotros sería el tercer tema de fluidos, o sea, fluidos 3, y como es la ecuación más importante, se llama ley de Poiseuille, como dice ahí. Entonces, yo así le puse al tema, ley de Poiseuille y viscosidad. Como les digo, la aplicación de esto es justamente hemodinamia. ¿Y qué es hemodinamia? Pues movimiento de la sangre. Entonces, posiblemente ustedes, después de esto, en otro curso, tendrán que ver esa ley de Poiseuille, ya aplicada al movimiento de la sangre y las caídas de presión que ocurren en la sangre debido a la viscosidad misma de la sangre. Y situaciones de enfermedades donde pueda cambiar la viscosidad de la sangre y por lo tanto, eso hace que cambien las presiones. Entonces, todo por ahí está la cuestión. Entonces, un flujo de fluido con viscosidad. Entonces, voy a cambiar ahí está, mejor. Entonces, en un flujo de fluido con viscosidad, la viscosidad va a ser el grado de fricción interna del fluido. Y esa fricción interna está asociada con la resistencia entre dos capas adyacentes del fluido en el movimiento. Entonces, como que, como que ustedes vean moviéndose el fluido como las capas de una cebolla. Cuando cortan una cebolla y la ven de frente, ven diferentes capas. Entonces, si eso fuera realmente capas en movimiento, entonces el límite de una capa con la otra se rozan. Y eso en fluidos es viscosidad. Entonces, por eso la fricción interna es asociada con la resistencia entre dos capas adyacentes de un fluido en movimiento. Y la fuerza viscosa entre par de capas separadas por una distancia D y con un área A es la que aparece ahí. Entonces, la F sub V acá se llama fuerza viscosa y empieza con una letra griega, que es la letra griega eta. Esta es la principal acá en este tema, porque es eta multiplicado por el área, por la velocidad y dividido por la separación entre las capas. Entonces, eta en este caso es la más importante porque eta es la viscosidad del fluido y v es la velocidad de una de las capas, o sea, la velocidad a que se mueve la capa de fluido. Entonces, ponemos nuestra atención en la variable eta, que es la viscosidad. Y entonces, esa es la propiedad importante del fluido, porque entonces ahora en las tablas de los libros, según el fluido, el nombre, así tiene una viscosidad asociada. Por ejemplo, el agua tiene su propia viscosidad asociada. La sangre tiene su viscosidad. El mercurio tiene su viscosidad. La miel, el aceite tiene su viscosidad. ¿Han oído hablar de ese término? Lo usa uno normalmente. Dice, uy, esto es muy viscoso, dice.
Entonces, ¿qué quiere decir uno cuando dice, uy, esto es muy viscoso? Que, por ejemplo, no fluye rápidamente cuando uno lo quiere sacar de un recipiente. Entonces, la viscosidad ese es el efecto. No deja que el fluido fluya libremente. Entonces, en los libros donde ustedes vean los valores de viscosidad de las cantidades, van a encontrar posiblemente en en el sistema internacional lo van a encontrar, pero pueden que encuentren otro sistema. Entonces, en el sistema internacional, la viscosidad la van a dar en Newton, Newton multiplicado por segundo, dividido por metro cuadrado. Y ese se puede abreviar a veces como pascales segundo, porque Newton por metro cuadrado, recuerden que es pascal. Entonces, es pascal multiplicado por segundo. Y eso se le llama Poiseuille, y es PL, o PI, no, PL creo que es. PI, Poiseuille, es PI, P con I, Poiseuille. Entonces, entonces esta cantidad que es la viscosidad puede venir escrita completamente como newton segundo sobre metro cuadrado, o lo más común es decir pascales segundo, y algunos libros, tal vez los más antiguos, le hablan de Poiseuille, porque es la ley de Poiseuille. Entonces dicen PI. Sin embargo, pueden encontrar ustedes otra unidad de viscosidad en el sistema CGS. Y en el sistema CGS se llama Poisson o Poisson, algo así como, esto es como vocabulario eh, francés, entonces se dice Poisson, y es solo una P. Y esta es la unidad del CGS, y entonces la conversión entre CGS y el sistema internacional es esa, que un Poiseuille es 10 Poisson, o un PI, que es sistema internacional, es 10 veces eh, el sistema, CGS. Bueno, entonces ahí estamos. Me quedé hablando sobre eso porque es la cantidad importante acá y es la que vamos a estar utilizando en los problemas. Entonces ya en la fuerza viscosa aparece otras cantidades, pero una de las principales va a ser la propiedad llamada viscosidad. Bueno, ¿qué más? Entonces, pasemos a otra cuestión. Entonces, ahora vamos a tener cuidado en una situación que es diferente a lo que hemos visto. Ahora, en una tubería, cuando hay viscosidad, entonces, cuando hablemos del flujo en las tuberías, en una tubería la velocidad en el centro es la mayor llamada velocidad máxima. ¿Por qué? Porque ahora, si se recuerdan, estamos pensando como en capas de una cebolla que se mueven independientes unas de la otra. Entonces, cada capa tiene su propia velocidad. Entonces, la capa de la cebolla, por decirlo así, pensando en la capa del fluido de movimiento, que está más cercana al centro o que está en el centro de la tubería, lleva la velocidad más grande y que se llama velocidad máxima. Y las capas adyacentes, por la fricción que tienen, van a moverse más lentamente. O sea que la que va más rápida es la del centro. Luego, las capas que están arriba y abajo, como es una, como es una capa concéntrica, aquí pueden ver un anillito, puede empezar en un anillito alrededor. Eso lleva una velocidad un poco menor. Otro anillito más lejos lleva una velocidad más pequeña. Y así, a medida que me alejo del centro, la velocidad de las capas va a ser cada vez menor hasta que pego con la tubería. Y la capa que está rozando con la tubería es la que lleva la menor velocidad. Sin embargo, no se puede hablar de la velocidad de la siguiente capa y la otra capa, sería muy complejo.
Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se habla de una velocidad máxima, que es la que va en el centro de tubería, y luego se hace un promedio entre todas las velocidades que hay de aquí hasta la orilla del tubo, y entonces se hace un promedio de velocidades. Entonces se dice que la velocidad media relacionada con la máxima va a ser Vm dividido 2. Entonces aquí mucha atención en sus problemas. En sus problemas pueden estar manejando una velocidad media o una velocidad máxima. Y entonces la relación para convertir una en la otra, según como lo quieran en la fórmula, entonces aquí está. La velocidad media es la máxima dividido 2, o la velocidad máxima es la media por 2. Entonces ahí depende de lo que uno necesite. Entonces, cuando les hablen de la velocidad en el centro de la tubería, recuerden que eso es la velocidad máxima. Bueno, entonces les digo que en los problemas, ustedes cuando tengan el problema y van a tener el dato de estas, cualquiera de estas dos velocidades, tienen que poner mucha atención en lo que les van a decir en el problema, porque esta la llaman velocidad máxima, así como su nombre es, o la velocidad en el centro de la tubería es tal. Entonces, cuando le dicen a uno la velocidad en el centro de la tubería, ya sabe uno que es la máxima. Entonces, ahí. Y luego, si uno necesita en la fórmula la media, pues obvio que ya va a tener que hacer el cambio de, si le dan 10 de máxima, la media sería 5 metros por segundo o algo así. Entonces, ahí, atento a ese dato. Por ejemplo, vean esta fórmula. Para una tubería de longitud esta L, miren, el largo de la tubería. La fuerza viscosa viene dada con este término, o sea que se calcula la fuerza viscosa de esa manera. 4pi eta L de M, o sea, 4pi por la viscosidad, por la longitud de la tubería y por la velocidad máxima. O sea que esta fórmula trabaja con la velocidad máxima. Entonces ahí, si ustedes le dan la velocidad media a la tubería, tienen que meter 2 veces la velocidad media para que sea la máxima. ¿Listo? Entonces, atentos ahí a las fórmulas, porque aquí hay unas fórmulas que trabajan con velocidad media y otras fórmulas que trabajan con velocidad máxima. Entonces, ustedes van a ver exactamente el cambio de la fórmula, porque a esta le van a llamar su M. Entonces, va a ser clara la fórmula cuando trabaje con la velocidad máxima, porque tiene una sub M. Y si no la tiene, es la velocidad media. Por ejemplo, aquí ya tenemos que hacer distinción, lo cual no dijimos la semana pasada. Eh, hablando del caudal. El caudal, recuerden recuerden ustedes que es área multiplicado por velocidad. Allá no se dijo, pero resulta que el caudal es área por velocidad media. ¿Se dan cuenta?
O sea que cuando ustedes usen acá es de igual manera, área por velocidad, pero en la fórmula de caudal, ustedes meten velocidad media, o sea, esta. El caudal trabaja con esta. Y la fuerza viscosa trabaja con la velocidad máxima, ¿se dan cuenta? Entonces van a tener que tener el cuidado muy, pero muy, mucha atención en qué fórmulas son con velocidad media y qué fórmulas son con velocidad máxima. Ese es parte del concepto que ustedes deben tener en este tema. Si ustedes ya no estudian este tema y hasta que viene el examen se acuerdan que eso tenían que estudiarlo, pues ahí no sé si van a entender que cuáles fórmulas eran con velocidad máxima y cuáles con media. ¿No se dan cuenta? Hay que repasar. Bueno, esta es entonces la fuerza viscosa. Esto da newtons. En el sistema internacional esto tiene que ser newtons. Aquí, aquí tenemos que tener muy en cuenta que siempre vamos a tener que estar viendo la longitud de la tubería porque muchas de las fórmulas funcionan con la longitud de la tubería. O sea que debo saber el largo del tubo, el largo de la vena, el largo de la arteria, el largo del capilar. O sea que esto se aplica directamente a esos problemas. Venas, arterias, capilares. Entonces, el largo va a ser uno de los datos que van a dar. Bueno, ya tienen eso. Y entonces ya directamente la ley de Poiseuille. Y la ley de Poiseuille relaciona el caudal con todo lo que voy a necesitar. Entonces, la ley de Poiseuille es lo que me permite, resolver los problemas en las tuberías. Entonces, la ley de Poiseuille lo que da es el caudal del fluido viscoso en un tubo. Entonces, la ley de Poiseuille dice que el caudal en un tubo con viscosidad ya no es área por velocidad directamente. ¿Se dan cuenta? Cuando hay viscosidad y el caudal no es simple, es área por velocidad, pero también es esto, porque es pi r a la cuarta por la presión 1 menos la presión 2 dividido 8 por la viscosidad y por la longitud del tubo. Esa forma es la que se llama ley de Poiseuille. Entonces, aquí está todo lo que deben saber de la fórmula. Eta va a ser el coeficiente de viscosidad, o sea, la viscosidad de la tubería. R es el radio del tubo. O sea, aquí está R, miren. Este R es el radio del tubo, el que va acá. Y luego, L va a ser su longitud, la longitud del tubo. Y entonces, presión 1 menos presión 2, aquí está, miren, aquí estoy hablando entre la longitud del tubo que se está analizando, la presión de entrada es la presión 1 y la presión de salida es la presión 2. Pero como recuerden ustedes que el fluido va fluyendo de los lugares de alta presión a baja presión, entonces la presión 2 debe ser más pequeña. Entonces resulta que como siempre se resta una presión alta de una presión pequeña, entonces esto cuando la presión va de alto a bajo se llama caída. Entonces este presión 1 menos presión 2 se puede comprimir y llamarle delta P. Delta P que es cambio, pero ese delta P en este caso de fluido se llama caída de presión. O sea que a veces les pregunta por la caída de presión, es que ustedes calculen presión 1 menos presión 2, la caída de presión, ¿ya? Entonces, o les dan como dato, la caída de presión es tanto. Si le dicen la caída de presión es presión 1 menos presión 2. Pero también, si saben una, pueden saber la otra. Aquí es la resta, pero esta caída, si saben en la caída total y saben una de las dos, pueden saber la otra por suma o resta. Entonces, esta es la fórmula que vamos a estar utilizando en los problemas. Sin embargo, esta puede tener una pequeña variación. Entonces, notan ustedes que aquí estas son propiedades del tubo. El radio del tubo y la longitud del tubo y la viscosidad que va del fluido que va dentro del tubo. Entonces, L y R son propiedades geométricas del tubo. Entonces, eso tiene un nombre que
que se puede extraer por separado. Entonces, esta ley de Poiseuille se puede trabajar directamente completa con esta fórmula. Ah, y otra cosa, pilas ahí con los despejes. Noten que a veces piden el radio del tubo. Le dan todo para calcular y le piden el radio del tubo. Tienen que despejar ustedes de ahí. Entonces, el radio del tubo queda ¿cómo? ¿Cómo quedaría despejado el radio del tubo? A ver, díganmelo en este momento. 8NL pasaría a multiplicar, la diferencia de precisión pasaría a dividir, igual con pi, y después se tendría que sacar raíz cuarta. Perfecto, así sería. Así no habría otra forma, sino que esa sería la manera de despejar. Entonces, muy atento porque aquí le piden a uno, incluso también le pueden pedir la presión 2, por ejemplo, sabiendo todo lo demás y la presión 1 y uno despejar la presión 2. Se dan cuenta que está dentro del paréntesis. Entonces, pilas aquí con los despejes. Y entonces esta ecuación, pero esta ecuación puede modificarse un poquitito. Entonces, aquí en la otra diapositiva se las doy un poquitito modificada. A veces la trabaja uno así. O sea que hay unos problemas. Entonces, una cosa importante. Si el caudal ustedes lo tienen que evaluar a partir del área de la tubería, porque el caudal lo pueden evaluar a partir del área de la tubería. Entonces, y la velocidad, pero si ustedes quieren relacionar el caudal área con velocidad, en este lado tiene que poner área por velocidad media, ¿ya? Área por velocidad media acá, y eso se relaciona con todo esto que está acá. Y aquí la velocidad que se está representando es la velocidad media, miren, porque no tiene una sub m. Entonces aquí se está pensando en la velocidad media. Entonces aquí se está mostrando cómo la del centro es la más grande, miren. Y las otras, los vectorcitos más chiquitos, significa que es más pequeñito. Entonces, por lo tanto, la que ve en el centro se le llama máxima y entre esta y los extremos se puede calcular una velocidad media, que es la fórmula que les di anteriormente. Entonces, eso es lo cuidadoso que hay que tener de este tema. Entonces, vean qué otra manera tengo yo de usar esta fórmula que lleva caudal y caída de presión. Entonces, si ustedes engloban, miren, engloban 8 eta L pi r a la cuarta, o sea, pi r a la cuarta lo pasan a dividir acá. Entonces les queda una cantidad que es 8 eta L sobre pi r a la cuarta. Entonces, si ustedes pasan esto a dividir, les queda una fórmula donde esa R mayúscula que se calcula como 8 eta L sobre pi r a la cuarta se le llama resistencia al flujo. A veces le llaman totalmente resistencia al flujo sanguíneo. O sea que la resistencia al flujo sanguíneo que ustedes van a ver por ahí en hemodinamia es justamente esto. Es 8 veces la viscosidad por la longitud de una arteria dividido pi dividido r a la cuarta. Eso es la resistencia al flujo sanguíneo. Y las unidades de esta R en SI son newtons por segundo sobre metro a la quinta. Entonces, si uno por aparte calcula la resistencia al flujo sanguíneo, el caudal se puede escribir como Q, presión 1 menos presión 2 dividido por R, donde esta R es esa cantidad que es todo esto. Entonces ya uno solo tiene 3 cantidades acá en esta fórmula. Esto puede ser delta P. Esto se puede llamar delta P, que es caída de presión. O sea que aquí en esta fórmula tiene 3 cosas uno. El caudal, la caída de presión y la resistencia al flujo. Y ya con esas 3 cantidades puede calcular uno los problemas. ¿Ya? Entonces quiere decir que hay problemas. Los problemas más simples son donde le dan alguna manera que uno calcule el caudal, le dan datos para que uno calcule R o le dan R de una vez y uno calcula la caída de presión. O sea que hay problemas donde dice, calcule la caída de presión en una arteria donde el caudal es tanto y la resistencia al flujo es tanto.
Entonces, esos problemas son los más simples. Calcule la caída de presión, es todo este paréntesis, P1 menos P2, que es delta P. Entonces, calcule la caída de presión donde el caudal es tanto y la resistencia al flujo es tanto. Entonces, ya tiene estos dos y uno calcula el tercero. O calcule el caudal si la caída de presión en un tramo de un capilar es tanto y la resistencia al flujo es tanto. Entonces, eso es de lo más simple. Ahora, lo más complejo es cuando les dicen a uno, calcule a qué altura hay que poner una bolsa de sangre para que ingrese en una vena que tiene una presión dada cuando, cuando se usa una aguja hipodérmica de una longitud dada, la viscosidad de la sangre es tanto, el radio de la aguja es tanto y la longitud es tanto. Entonces ahí ya va un montón de datos, ¿se dan cuenta? Entonces ya ahí quiere decir que cuando les dan un montón de datos en el problema, ustedes tienen que usar toda esta fórmula y luego esta fórmula. Y de ahí, al usar esta fórmula, y también ahí tienen que decir cuántos mililitros por minuto tienen que ser de la transfusión. Entonces, cuando le dan a uno cuántos litros por minuto son de la transfusión, les dan Q. Cuando le dan la longitud de una aguja y el radio de la aguja, y es sangre, viscosidad de la sangre, ya puede calcular uno esto. Luego ya sabe uno Q y ya sabe esto, puede calcular la caída de presión. Entonces, si uno tiene una presión de salida, puede calcular una presión de entrada. Con una presión de entrada puede calcular ROGH o algo así. Entonces, los problemas se van haciendo así por partes, ensamblando una cosa con la otra. Entonces, recuerden que esto a veces lo piden completo o a veces piden una de estas. Esta va a ser la presión en la entrada del tubo y esta es la presión en la salida. Entonces, acuérdense de eso, que esta es la presión en la entrada y en la salida. Si yo sé la presión de salida, puedo hacer lo demás y calcular la de entrada. ¿Ya? Entonces, esos son los problemas un poco más complejos que van a ver acá. Bueno, y entonces, finalmente, antes de hacer problemas, ay, mi madre, espérenme. Tengo un serio problema, fíjense por qué. Me di cuenta que aquí no tengo problemas. Bueno, tengo un serio aprieto, pero luego lo vamos a resolver. A ver cómo lo resuelvo. Pero miremos esto, entonces, aquí realmente tienen dos cosas importantes en esta discusión. Esta, que es la ley de Poiseuille, con este R, que es esto aquí metido, ¿ya? Y esto es la misma ley de Poiseuille que esta que está acá, es la misma fórmula. Y tienen otra cantidad que se llama número de Reynolds. Entonces aquí el número de Reynolds es para ver qué tan real es el flujo de fluido que se tiene. Entonces el número de Reynolds solo es una cantidad que ustedes van a poder calcular y con eso van a tomar una decisión. Y la decisión es la siguiente. A alta velocidad, un flujo puede cambiar de laminar a turbulento. ¿Y qué es un flujo laminar y qué es un flujo turbulento? Pues un flujo laminar es un flujo tranquilo. Un flujo tranquilo. Como cuando... eso se puede aplicar a un río perfectamente. En un lugar donde no hay rocas ni nada, ustedes ven que solo pasa el agua del río y nada más. Pero ustedes pueden, donde hay rocas y el río cae y va en pendiente y todo eso, van a ver un flujo turbulento. Entonces, esto de laminar o turbulento tiene que ver con la velocidad que vaya el fluido.
Entonces, el número de Reynolds nos va a servir para determinar si el fluido es laminar, turbulento. ¿Y cómo se va a hacer? Pues con esta fórmula. Esta fórmula me mide el grado de turbulencia que puede ser calculado eh, en el fluido. Y se le llama Rn, que se llama Reynolds number, o sea, el número Reynolds. Entonces, el Rn, que es número de Reynolds, va a estar compuesto por la densidad del fluido, la velocidad, pero la velocidad media, miren, ya se dan cuenta, esta fórmula funciona con la velocidad media. La densidad del fluido, la velocidad media, el diámetro del fluido y abajo la viscosidad. Y es adimensional, o sea que este número no tiene unidades, o sea que es un simple número. Por eso se llama número de Reynolds, porque es un solo número. Lo único es que cuando ustedes lo calculen, entonces van a poder establecer qué tipo de flujo tiene. Porque según el número, si el número de Reynolds es 2000 o menor, si este valor al hacer los tres términos les dan 2000 o menor que 2000, entonces se llama un flujo laminar. Si este número al calcularlo con esta fórmula les da entre 2000 y 3000, es un flujo que se llama inestable, o sea que no es ni de aquí ni de allá, no es ni de aquí laminar ni de allá turbulento. O sea que está en un proceso de que casi que está entre uno y otro. Entonces se le llama inestable o de transición, le llaman a otros libros. ¿Por qué? Porque es laminar, pero como que está en transición de ser turbulento. Entonces le llaman inestable o de transición. Y finalmente, cuando ustedes encuentran un número de Reynolds acá calculado 3000 o mayor, indudablemente le van a llamar flujo turbulento. De 3000 en adelante le llaman turbulento. Y algo muy, pero muy importante, porque aquí no se sabe, a veces no nos ponemos de acuerdo. A veces no nos ponemos de acuerdo y entonces, ¿cómo se llama? Eh, eh, no se sabe cómo va a venir lo final. Entonces yo les escribí esta nota acá y se la remarqué por esa situación. Esta fórmula aquí aparece con diámetro, pero hay otros libros donde la fórmula es con radio. Y entonces en el formulario a veces no nos ponemos de acuerdo y entonces unos dan la fórmula con radio y otros con diámetro. Yo que estoy dando la fórmula con radio, estos son mis rangos. Entonces, el cambiar perdón, yo que estoy dando con diámetro, mis rangos son estos, 2000, 2000, 3000 y 3000. Pero el que da la fórmula con radio cambia estos valores. El que da la fórmula con radio, que el radio es la mitad del diámetro, entonces si la fórmula tiene radio en vez de diámetro, o sea, si aquí aparece una R, los valores son la mitad. Entonces, si ustedes ven la fórmula con radio, aquí no sería 2000, sino que sería 1000. Si la fórmula viene con radio, aquí no sería 2000, 3000, sino que sería 1000 a 1500. Y si la fórmula viene con radio, este sería 1500. ¿Ya? Los valores son la mitad. Entonces, eso pónganle mucha atención y no lo olviden para que ustedes puedan tener siempre los rangos adecuados según sea diámetro o según sea radio. Y el flujo turbulento, este es un ejemplo, es una de esas cosas que son de olor, pero aquí es para ejemplificar en una figura que es un flujo turbulento y que es un flujo laminar. Entonces, miren, el humo hasta este tramo se llama laminar, miren. Es así un flujo
suave. Son líneas de flujo que no se cruzan. Pero miren, aquí hay líneas de flujo que ya hacen colochos y todo lo demás. Entonces aquí empieza a ser turbulento, turbulento, y aquí es mucho, pero mucho, muy turbulento. O sea que si calculan el número de reinos acá, les da 2000 para este caso. Si calculan el número de reinos por acá, ya les da entre 2000 y 3000. Y si calculan el número de reinos por acá, les da mucho más que 3000. A eso se refiere el número de reinos. Para calificar cómo es el flujo de fluido. Y es laminar, transición o turbulento. Y entonces, ahora vengo con los problemas. Y ahí es donde tengo problema, porque fíjense que tengo que usar la pantalla y resulta que el iPad lo tengo sin carga, entonces no puedo usarlo con pantalla porque en la misma conexión de la carga tengo que estar usando la conexión para la compu para que se vuelva pizarra. Entonces estoy en ciertos líos, pero veamos qué podemos empezar a hacer. Entonces aquí tengo varios problemas aplicados a este asunto. Esto es el problema 1, 2. Pero no le voy a cambiar aquí nada porque se me va. Sí, el número de Reynolds simplemente dice, miren, por ejemplo acá, dice, la aorta tiene un diámetro de 18 milímetros con una velocidad media de la sangre de 70 minutos por segundo, la densidad de la sangre es 1050 kilogramos por metro cúbico y la viscosidad 0.004 pascales segundo. ¿Qué tipo de flujo presenta la sangre? Entonces, el cuidado que hay que tener es que todo tiene que tener la misma unidad para que sea adimensional. Entonces calculo el número de Reynolds 1 y ya qué tipo de flujo. Entonces, cuando le dicen qué tipo de flujo presenta un fluido, es laminar, turbulento o de transición. Entonces, no lo sabe uno hasta que no hacer el cálculo del número de Reynolds. Entonces, ¿cómo le hacemos a este asunto? Solo déjenme leer cuál es el de fórmula más fácil para poder empezar a hacerlo. Bueno, entre todos vamos a trabajar acá. Yo tengo aquí con respuesta a los problemas, pero es para resolverlos en pizarra. Tengo 12%, no sé si me aguanta. Entonces, vamos a resolver este de alguna manera. Vamos a empezar con la solución de los problemas. Dice, un capilar tiene una longitud de 1 milímetro y 2 micrómetros de radio. Entonces, aquí empiezan con cosas de prefijos y tienen que ponerle mucha atención acá porque como estamos hablando de capilares, son pequeñitos. Entonces, por lo tanto, un capilar tiene una longitud, o sea, L es 1 milímetro y el radio es 2 micrómetros. Micrómetro. Si la sangre tiene una velocidad máxima de 0.66 milímetros por segundo y una viscosidad de 0.004 pascales segundo, calcular la caída de presión en el capilar. Y ahí está. Entonces, lo primero es que tenemos que tener todas las cantidades en el sistema internacional, o sea que eso es 1 por 10 a la menos 3, esto es 2 por 10 a la menos 6, este es 0.66 por 10 a la menos 3, esto está bien,
Y lo que nos va a salir de la fórmula va a ser pascales, que luego vamos a transformar a milímetros de mercurio. Entonces aquí tenemos longitud, aquí tenemos radio, aquí tenemos velocidad máxima y viscosidad. Y tenemos que calcular la caída de presión. Entonces, entonces por ningún lado tengo caudal ahí. Entonces, en este problema, espérenme un momentito. Entonces, voy a empezar trabajando, así lo que pueda trabajar mientras voy a usar la pizarra. Ahí. Bueno, entonces vamos con los datos. Ese va a ser el 1. Entonces, tengo una longitud igual a, ya en el sistema internacional es 1 milímetro. Es 0.001 metro. Ese es 1 milímetro. Veanlo acá. Luego tengo un radio igual. Mi madre, no. Tengo un radio igual a 2 micrómetros. Eso se pone 2 por 10 a la 6. Ahí está. Y eso ya sería metros. ¿Y qué más tengo? La velocidad máxima, que es milímetros. 0.66 milímetros por segundo, y yo lo quiero en metros por segundo. Entonces tengo la velocidad. Bm igual 0.66, 0.66 por 10 a la menos 3 es la cosa. Y esto ya es metros dividido segundo. Ah, aquí me hace falta un menos. Es, me hace falta un menos. Este es menos 6. Ahí está. Ahora sí, mire. Ese sería el sistema internacional. Entonces, primeramente la velocidad media, que le quito la m, sería ¿cuánto? Pues la mitad de lo que está acá, o sea, 0.33 por 10 a la menos 3 metro dividido segundo. Listo. Ahí está, mire. Velocidad máxima y la mitad velocidad media.
Entonces, me regreso al problema. Y para calcular esto, caí de presión y es la ley de Poiseuille, pero necesito caudal. Necesito saber el caudal porque la ley de Poiseuille dice el caudal es pi r a la cuarta, caí de presión, 8 eta L. Entonces tengo todo lo demás, pero no tengo caudal. Entonces quiere decir que yo puedo calcular el caudal antes. Entonces eso es de la parte anterior. Entonces el caudal Q es igual a ¿qué? Área por velocidad media. Entonces escribo el caudal. Como tengo el radio, entonces sería pi. Te puedo poner 3.1416, más o menos, multiplicado por pi r cuadrado, o pi por, si quieren, 1416, multiplicado por r cuadrado, que sería esto que está acá. Esto elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado, pi r cuadrado, por esta cantidad que está acá, la velocidad media. Entonces la copio acá. Entonces solo esto al cuadrado. Ahí estoy. 1.40 por 10 a la menos 7. ¿Cuánto? Perdón. 1.40 por 10 a la menos 7. 1.40 por 10 a la menos 7. Listo. Gracias. Esto lo mando así. Y esto sería metro cúbico dividido segundo. Listo. Entonces ahí tengo el caudal, ¿vean? Entonces ya vengo y agarro la otra fórmula ya con este valor calculado. Entonces, miremos voy a ver la pregunta otra vez. Dice, calcular la caída de presión. ¿Ya? Entonces, vamos a despejar esta fórmula. Y vamos a dejar esto solo. Entonces, Q, 8 eta L, y pi r a la cuarta que pasa dividiendo. ¿Ya? Entonces, véanlo acá. Estos tres pasan a multiplicar y estos dos pasan a dividir y queda caída de presión solita. Entonces pongo delta P. Esto es delta y yo puedo llamarle así. Delta P, eso es caída de presión, miren, es el cambio de presión 1 y 2, igual a arriba es 8, insertar, esta es la 8 eta L por Q, ahí no, por Q, y luego se va a dividir dentro de pi. ¿Dónde tengo el pi acá?
Ay, 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 no lo veo. Esta es mayúscula. Aquí está. Pi R a la cuarta. Listo. Ahí está. Bueno, entonces lo único que teníamos que hacer es meterle datos a eso. 8 por 8 por, esta ya está, 8 por eta, punto 004. 0.004. Buenos días. Por. L. ¿Quién es L? Punto 001. Q. L, luego Q. Esto. Ahí. Luego todo eso dividido. Abrir paréntesis. Van a dividir pi. 3.1416 para no escribir el por. Y vamos a dividir R a la cuarta. ¿Cuál es R? Esto. A la cuarta. Resultado de eso nos da la caída de presión en pascales. Listo. Entonces se dan cuenta del gran cálculo que hay que hacer con cantidades tan pequeñas. 8 por 0.004 por 0.001 por 1.4 exponente menos 7 dividido pi dividido falta un paréntesis. Bueno, dividido 2 exponente 2. Ay, joder. 8.91 por 10 a la 10. ¿Eso sale todo eso? Eso me salió a mí, 8.91 por 10 a la 10. Bueno, copiémoslo así. Vamos a ver. No tiene que salir tan grande. Una presión muy grande, es delta P. 8 por 0.004 por 1.4 exponente menos 7 dividido ahí está. Sí.
Eso da, pero entonces tenemos que revisar la de arriba. Y a mí, en eso del caudal, a mí me dio un número mucho más pequeño, o sea, Sí, sí, eso es lo que iba a revisar. a Caudal va mí a me ser dio pi, 4.14 por 10 a la menos 15. pi y 2 exponente de menos 6 al cuadrado, ¿verdad? Por punto 33 exponente menos 3. 4, 415 a la menos 15. 4.14 por 10 a la menos 15. Sí, correcto. Aquí está el error entonces. 4, no, aquí es realmente 4.15. Así lo voy a poner que aproximado. A 2 es 4.15, pero a la menos 15. Ahí está, ¿eh? Ya, entonces aquí tenemos que modificar esto. 4.15. Ahí. Así es ahora. Fíjense que eso está bien que lo hagamos, ¿saben por qué? Y que ustedes lo estén haciendo. ¿Se dan cuenta todas hay potencias que luego van al cuadrado y otras que van a la cuarta? Entonces, si uno se confunde en eso, eh, se dan cuenta que puede, o sea, no es que uno no sepa hacer las cosas, sino que es bien fácil confundirse en usar las potencias y todo eso. Entonces, por eso es importante practicarlo así por ustedes mismos, porque eso significa que se acostumbran a tener cuidado, ¿verdad? Así, 8 por 0.004 por 0.001 por 4.15, dije, ¿verdad? Le puse 14 acá. 15, aquí exponente, menos 15. Ahora sí lo divido dentro de pi, dividido. Y aquí si van a usar este número, 16. Y dividido 2 exponente menos 6 elevado a la cuarta. Ahí sí. Ahora sí, ya dio un número razonable. 2641.97. Ya dio 2641.97. Y esos son pascales. Y ahora hacemos la conversión. La conversión. Quiero milímetros de mercurio. Entonces, 1013 exponente 5 dividido 133.29. Esos son pascal. Vamos a ver. Es dividido.
133.29 pascales por milímetro de mercurio. Entonces, agarramos 2641.97 dividido 133.29, 19.8. Ahí terminamos. Entonces lo déjeme ver. Yo tenía la respuesta acá, 19.8, cabalito, ¿eh? Ahí tengo las respuestas de los problemas ya hechos para ver que no cometo errores. La respuesta es 2640 pascales o 19.8 milímetros de mercurio. Aquí, 2642. Y siempre me salió eso, ¿eh? Disculpe, porque usamos 133.29, o sea, en la conversión. ¿De dónde sacamos ese dato? Es que recuerden que una atmósfera es 1,013 por 10 a las 5 pascales y que una atmósfera es 760. Entonces ustedes pueden decir cuántos pascales es un milímetro de mercurio. Entonces hacen 1,013 por 10 a las 5 dividido 760. Entonces ya pueden usar eso. 1.013. Escriban 1.013 exponente 5 dividido 760 milímetros de mercurio, les queda 133.29. O sea que es, para no estar dividiendo 1.013 dentro de 760 milímetros de mercurio, digo que 133.29 pascales es 1 milímetro de mercurio. Entonces, como aquí quiero quitar pascales, dividido 133.29 pascales por milímetro de mercurio. Entonces se cancela pascales para hacer milímetros de mercurio arriba. Y ya. Esa se la pueden aprender ustedes. 133.29 pascales por milímetro de mercurio. O sea, o mejor dicho, 133.29, así. 133.29 pascales es igual a 1 milímetro de Hg, que es mercurio. Pues con H mayúscula. Esa es la conversión que se puede usar. Gracias. Y al milímetro de mercurio, a veces, si ustedes quieren otra unidad de presión todavía, a 1 milímetro de mercurio se le llama torr, o torr, no eso de Marvel, sino que viene de Torricelli. No es Thor de Thor, que le dicen al de Marvel. No, es Thor con T de Torricelli. Entonces, 1 milímetro de mercurio. O sea que esto es así, miren. Si ustedes lo buscan, lo pueden buscar en internet y van a ver. Eso es así se escribe. 1 milímetro de mercurio es un Thor, o viene de Torricelli. Entonces, quiere decir que un Thor es 133.29 pascales. Es otra unidad de presión que todavía hay. El Thor, kilopascales, hay hectopascales, hay pascales, hay milímetros de mercurio. Entonces, todo eso es de lo mismo, presión. Ay, mi madre. Bueno, estamos ahí. Entonces, el siguiente día terminamos con los otros problemas, que también me voy a tardar un poquito más, tal vez menos, porque voy a escribirlo en pizarra. Ahorita mi dificultad es que no tenía la carga necesaria, pero sí me pareció importante esto, porque ustedes me ayudaron en los cálculos y confundirse es bueno para ver que hay que tener mucho cuidado en digitalizar esos numeritos chiquitos, porque miren, como están hablando de un capilar, miren el radio, un radio bien chiquitito,
una longitud muy pequeña, una velocidad pequeña, una velocidad media pequeña, lo cual tiene que dar un caudal sumamente pequeño, un caudal sumamente chiquitito. Y luego los despejes y de ahí otra vez los mismos números, digitarlos en la calculadora, etcétera. Entonces, fue muy importante para que ustedes vean los cuidados que hay que mantener en estos cálculos. Entonces, sí fue importante hacerlo de esa manera. Y entonces, esto es a lo que ustedes se van a enfrentar en el examen, justamente, a estar manejando esas cantidades chiquititas, estar convirtiéndolas. Nos dijeron micrómetros, 2 por 10 a la menos 6 metros. Nos dijeron milímetro, puedo escribir 1 por 10 a la menos 3 metros o 0.001 metro, lo que yo quiera. Aquí sí lo escribí, milímetros por segundo, 0.66 por 10 a la menos 3 metros por segundo. Y luego la división por 2 ya me dio la velocidad media, que fue la que usé acá. Entonces se dan cuenta todos los cuidados que hay que mantener un simple problema. Pero si uno no los mantiene, comete errores inmediatamente. Entonces, eso fue importante para darnos cuenta de eso. Entonces, esta sería nuestra respuesta a ese problema. Y entonces seguimos así con los demás el próximo día. Bueno, ahí nos vamos a quedar entonces. Entonces, nos vemos el miércoles y si pueden empezar a repasar esto, sería muy bueno para tener más ideas. Ok, Lick, gracias. Feliz día. Bueno, feliz día. Gracias, Felipe. Gracias, feliz día. Feliz día.